Bueno, bienvenidas al segundo conversatorio del ciclo Feminismos y Peronismos. Muy agradecidas de contar con la participación en esta ocasión de la participación de Malena Nijenson, que ya va a ser presentada por Marilina, que va a coordinar el conversatorio del día de hoy. Pero antes queríamos dar una pequeña introducción acerca de este proyecto de extensión en el que se enmarca los conversatorios sobre feminismos y peronismos. Anteriormente, el año pasado, venimos trabajando también para cerrar ya un ciclo de podcast sobre el peronismo clásico en la provincia de Córdoba, vinculado fundamentalmente a la militancia de mujeres en Villa María, San Francisco y Río Cuarto. Próximamente esperamos que esté a disposición de la comunidad académica, de la comunidad en general. Y bueno, ahora pensamos en volver a reflexionar sobre este vínculo errático, ya nos dará más precisiones acerca del mismo Malena. En la primera ocasión, hace ya un mes, tuvimos la participación de Dora Barrancos, y dentro de 10 días más o menos, el lunes 25 de noviembre, vamos a tener un conversatorio sobre feminismo y peronismo, pero pensado más bien en la provincia de Córdoba, con la participación de Gabriela Esteves, de la Cámpora, diputada nacional, Marina Montenegro, de Muchachas Peronistas, que también conforma el gobierno de Córdoba, forma parte del gobierno de Córdoba, y bueno, yo, Carla Romano, para quienes no me conocen, y pensaremos un poco ese vínculo en la provincia de Córdoba. Así que bueno, muy agradecidas de que participen del segundo conversatorio. Le paso la palabra a Marilina. Bueno, buenas tardes. La verdad que es un gusto. Siempre, nos vamos cruzando con Malena en otros espacios. Así que, la verdad es un gusto enorme estar acá presentándola a ella y también coordinando este segundo encuentro que Boca. Así que, agradecerles también a quienes se hayan conectado y a las chicas, las estudiantes, también otros públicos. Pero ya hacia fines de este año es interesante poder también vernos las caras, pero desde otro espacio y con otras reflexiones, ¿no? Así que Malena, como para ir arrancando, ir introduciendo un poquito sobre todo de su trayectoria y los lugares que le toca ocupar. Ella es doctora en filosofía con mención en estudios de género por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También se encuentra como desarrollando sus actividades como investigadora de CONICET, y es miembro del grupo de estudios sobre peronismo de la UBA, ya también peronóloga, autodenominada por la comunidad peronóloga, así que siempre es un gusto encontrarnos. Se desempeña como profesora en diversas universidades, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad José C. Paz, también fue docente en talleres y seminarios en varias universidades. También docente de un posgrado en maestrías, por lo cual ello da cuenta de la diversidad de lugares en las cuales se desempeña. También participa como investigadora en diversos proyectos de investigación, sumamente extenso su currículum, pero yo quería destacar un par, sobre todo en el que se desempeña como directora en el proyecto de investigación Feminismo y Peronismo, Estado de una cuestión espectral. También integrante de un proyecto PICT, que ahí, sí compartimos el espacio, denominado Populismo, Democracia y Estado de Derecho. Creo que por ahí estaba Virginia Morales, quien también es participante de este grupo de investigación. Y también, proyectos de investigación denominado Feminismo y sus desbordes, interpelaciones, desidentificaciones y lógicas políticas del exceso, en el FEMGES de la Universidad Nacional de Córdoba. Pero las trayectorias también las medimos, pero creo que es lo más interesante también cuando vemos sus publicaciones.
resaltando entre varios trabajos realizados, en primer lugar, la razón feminista, políticas de la calle, pluralismo y articulación, considerando particularmente esta obra de Malena, me parece como de lectura significativa, entre quienes habitamos estas reflexiones entre postestructuralismo, por qué no feminismo. También la obra Los feminismos ante el neoliberalismo. También respecto de capítulos como Articulamos luego existimos, también feministas peronistas sin pedido de disculpas. Bueno, toda una serie de trabajos que en algún punto digo que refleja estas diversas obras que les fui nombrando, que en realidad son como las más nuevas, un postestructuralismo, reflexiones postestructuralistas que habitan la trayectoria de Malena y más precisamente hay como una cuestión como la Closiana habitando sus trayectorias. Digo, también veo lo que quiero ver, pero en este punto que creo que la razón feminista, y como ya lo señalaba anteriormente, considero una obra de significativa lectura para entender las complejidades, actualidades y también no por qué los futuros del feminismo y en su relación como por ejemplo con el peronismo. Yo digo, en esa obra de la razón feminista se hace varias preguntas, particularmente respecto de la pluralidad de organizaciones, de la enorme visibilidad que tuvo el feminismo y las organizaciones feministas, se hace la pregunta de, bueno, ¿qué feminismo va a vencer? Y más aún, ¿cómo puede reflexionarse el feminismo como un movimiento de resistencia antineoliberal? Y creo que esa es una cuestión interesante para recalcar o un punto interesante a destacar de estos trabajos que realiza Malena. Todo va inclusive hacia esa aseveración que refleja en el artículo, primero articulamos, luego existimos. Digo, ahí hay una problematización en torno a algo así lo denomina como las derivas de los feminismos contemporáneos, y también cómo se pueden pensar esas articulaciones entre feminismo con el populismo, y más aún pensar qué pasa en esa relación entre feminismo y peronismo. Por ello, de nuevo, en esta consideración, un Laclau habitando en su trayectoria en la forma de hacer preguntas y reflexiones sobre feministas peronistas sin pedido de disculpas. Entonces, digo, todo ello va trayéndonos entre una reflexión del postestructuralismo, entre el feminismo, el populismo, hacia pensar esta relación entre feminismo y peronismo. Y en un reciente ensayo que estuve releyendo un poco, publicado, bueno, por internet, justamente para pensar ese futuro, qué nos queda, qué feminismo por venir nos queda. Digo, hay una reflexión muy interesante cuando dice, bueno, ¿qué pasa cuando el peronismo no es gobierno y cómo se articula en ese movimiento feminista? ¿Qué pasa cuando sí es gobierno el peronismo? ¿Cómo se articula ese peronismo, ese feminismo? Y digo, esas complejas relaciones que van, que vienen, que desbordan en sus excesos, pero creo que es interesante porque hay una consideración interesante cuando nos volcamos a la obra de Malena. Y bueno, todo hay como un hilo conductor que nos lleva a la presentación de hoy, digamos, en esta historia de un malentendido. Así que bueno, la verdad que era una presentación escueta, pero me interesaba en un breve recorrido, en realidad resaltar, digamos, la obra, las cuestiones escritas que Malena nos deja para volver a problematizarnos, volver a complejizar el panorama y también pensar qué panorama futuro nos queda por reflexionar, activar, activizar y bueno, todo aquello que le compete a nuestro tiempo. Así que bueno, Malena, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Gracias por esta presentación. ¡Wow! Parece todo mucho más de lo que es. No, algo, recién cuando decías el de articulamos, luego existimos, que parece que lo podría haber escrito Laclau, ¿no? Pero es de Donna Haraway la frase.
quiero decir. Como también para pensar un poco los cruces del postestructuralismo con algo que se puede leer desde la teoría populista, incluso desde el peronismo cuando lo localizamos en Argentina. Así que nada, me quedé un poco ahí pensando en esa frase. Bueno, sí, nada, traigo como algunos disparadores de cosas que vengo pensando, investigando, también reflexionando colectivamente con compañeros y compañeras de la militancia. O sea, algo del recorrido que señalaba Marilina también tuvo que ver con una... siempre me interesó el activismo, digamos, y desde mi tesis, la razón populista, bueno, es que es un homenaje a la razón feminista, es una reescritura de mi tesis de doctorado, pero que estuvo muy bueno hacer esa reescritura. Arranco diciendo algo de esto sobre activismo y academia, o militancia y academia, para también ver qué sale de ahí. Pero yo no quería que la publicación de la tesis de doctorado fuera tal cual la tesis había estado escrita, porque hay algo de esa escritura académica que está, yo soy, o sea, trabajo en la academia, me interesa, me gusta ese tipo de producción rigurosa, etcétera. Pero también quería que fuera un texto de algo que muchas veces se lo llama divulgación. A mí no me gusta la idea de la divulgación. Yo quería que fuera un texto de intervención en el debate público. Entonces también eso implicó toda una serie de reescrituras del texto, que trabajé mucho con los editores, a los que les agradezco enormemente. Pero también a partir de ahí empezó todo un proceso de militancia orgánica mía en la Cámpora, que también me parece que influye lo que vengo pensando y produciendo académicamente de estos cruces entre feminismo y peronismo, y sobre todo en algo a lo que espero llegar hacia el final de la presentación, que tiene que ver con un feminismo militante orgánico. Y bueno, es decir, algunas cosas a las que vamos a ir llegando. Pero bueno, también eso como para decir algunas cosas desde dónde estoy pensando, desde dónde estoy escribiendo y desde dónde voy a estar hablando hoy también. Así bueno, el título de la charla o del conversatorio, de la actividad, le puse Feminismo y Peronismo, la historia de un malentendido. Es algo que vengo pensando hace un tiempo a partir de esta histórica relación de antagonismo entre feminismo y peronismo, algo que pareciera ser, sí, las interpretaciones hegemónicas. Obviamente que en los últimos años es una idea que viene estando bastante disputada y se viene reflexionando sobre ella desde distintas aristas, pero bueno, que durante muchas décadas fue la hegemonía, ¿no? Esta idea de que el peronismo había sido el principal obstáculo para el feminismo. Entonces yo lo que pienso cuando digo que es la historia de un malentendido, no tiene que ver con algo que deba comprenderse mejor, sino con algo que debe disputarse. Un malentendido en el sentido de la disputa. Y lo que a mí me interesaba disputar, o lo que me ven interesando disputar, son algunos de los sentidos que fueron sedimentando en el nombre feminista, en lo que yo llamo, un poco socarronamente, las descendencias legítimas. De algo a lo que voy a llegar hacia el final, que tiene que ver con ciertas verdades feministas, que si bien feminismo se dice en plural, por momentos pareciera ser un plural que tiene unos límites bastante estrictos, ¿no? Hay ciertas tácticas y estrategias que parecieran estar bien ancladas y bien inscriptas en ese nombre feminista y que parecieran no poder disputarse. A eso voy a llegar hacia el final, pero bueno. Entonces, por un lado eso, como discutir algo de esas descendencias legítimas de los feminismos, es decir, qué prácticas políticas tienen legitimidad para inscribirse en el nombre feminista, y eso para pensar un linaje que acaso sea bastardo, pero que tiene que ver con la actual articulación entre feminismo y peronismo. Si decía como una histórica relación de antagonismo, hoy en día me parece que también todos podemos intuitivamente decir que hay por lo menos cierta articulación entre feminismo y peronismo, ciertas articulaciones de feminismos peronistas, de peronismos feministas, también disputas, también cuestiones muy complejas, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo pronto, una articulación, y esa articulación entre feminismo y peronismo... Bueno, mi diagnóstico, digamos, es que en estas variadas y múltiples articulaciones de feminismo y peronismo no está tan claro qué es lo que eso significa. No está tan claro qué es lo que eso significa. Y yo encuentro como sistematizando tres grandes dimensiones con sus respectivos problemas. La primera dimensión, que es la dimensión más teórica, que sería, bueno, sí, el diagnóstico de partida es que la articulación entre feminismo y peronismo adolece de una triple falta. Una falta de un marco teórico, de un marco histórico y de un marco político. Con respecto al primero, porque pienso que muchas veces lo que se hace es adjudicar un ser al feminismo, un ser al peronismo y ver qué es lo que cada uno debería aprender del otro.
Con respecto a la falta histórica, noto que muchas veces se inserta anacrónicamente el feminismo en experiencias de las mujeres peronistas que no se identificaron con el nombre feminista, lo cual también me resulta problemático, historiográficamente, pero también políticamente, porque si Evita era antifeminista, no hay por qué adjudicarle feminismo a... digo, se puede hacer, pero implica toda una operación teórica que no es la que a mí me interesa. Y en la tercera cuestión, la parte política, que se suelen incorporar algunas ideas hegemónicas del feminismo, estas verdades feministas, estas ideas tan ancladas en el nombre feminismo y que parecen tan difíciles de disputar, en la línea, la lógica y la orgánica del peronismo, cuando en realidad allí lo que hay más bien son contrapuntos. Entonces, creo que esto nos lleva a una especie, a una suerte de mezcla de todo con todo, y para poner un poco de orden, porque a veces está bueno ordenar las cosas, a veces no, pero a veces sí, yo quisiera tratar de pensar, lo que vengo tratando de pensar en los últimos años, son unas coordenadas, bueno, estos nombres son un poco pretenciosos, ustedes discúlpenme esta parte, pero van a ver que el desarrollo no es tan pretencioso. Unas coordenadas filosófico-ontológicas para la primera falta, que sería la falta teórica, unas coordenadas histórico-genealógicas para la segunda falta, y unas coordenadas teórico-políticas que permitan orientar a este feminismo peronista o peronismo feminista, algo que también en algún momento estaría bueno discutir, porque pareciera que hay un feminismo peronista, pero pero en algún momento debiera llegar a ser lo mismo que haya un peronismo feminista también, ¿no? O sea, no sé si los dije bien o al revés, pero creo que se entendió la idea. Bien. Entonces, bueno, en la primera parte, bueno, sí, voy a pasar como muy rápidamente por la primera parte, porque es la más conceptual, la más filosófica, acaso la más densa y quizás la menos interesante, pero va a dar como un poco de marco para lo que viene después, que es la parte más histórica y la parte más teórico-política o de tácticas y estrategias, es decir, la parte más contemporánea también sería ese tercer momento. Y con respecto a eso, yo para pensar un poco estas discusiones más conceptuales, más filosóficas, tomo las discusiones entre Ernesto Laclau y Judith Butler sobre el lugar del universo, o sea, sobre la relación o la tensión entre universalidad y particularidad. Eso hace algo que, bueno, recién Marilina hacía hincapié en la cuestión del postestructuralismo, y en el bueno, Laclau es un autor postestructuralista, pero en algún sentido tiene, quizás porque, sí, no sé, tiene como, no sé si por argentino, por peronista, o vaya uno a saber por qué, pero tiene una lectura del lugar del universal en su teoría que me parece que permite, sí, pensar otras cosas que cierta versión más hegemónica del postestructuralismo. Estoy pensando en una versión incluso más antigua en décadas, ¿no? Derrida, Deleuze, que no sé, bueno, no, me dirán los derridianos y los deleuzianos si es posible pensarlo ahí también, no quiero inmiscuirme en asuntos que no son los míos, pero bueno, me interesa la discusión entre universal y particular, y por eso tomo las discusiones entre Butler y Laclau. Bueno, es más evidente la parte de Laclau, ¿no? Con la razón populista y con todos sus desarrollos sobre populismo, que lo tomo para pensar lo que sería la vertiente del peronismo. Y a Butler le adjudico la vertiente del feminismo, de las luchas y de los movimientos sociosexuales también, obviamente, pero en particular vengo pensando con respecto al feminismo. Esto también lo quiero decir, no porque no me interesen las cuestiones de la diversidad sexogenérica, sino porque, bueno, lo vengo pensando un poco en estas coordenadas. También son militancias y activismos que están bastante vinculados, ¿no? Entonces tampoco no quedan tan lejos. Pero bueno, digo 2 o 3 cositas de esto. Para Laclau, esto está obviamente en sus desarrollos particulares, pero hay un texto, hay un libro que se llama Contingencia, Hegemonía, Universalidad, donde discuten ellos también con Zizek. A mí Zizek no me interesa tanto, así que me quedo con lo de Butler y Laclau. Laclau plantea el universal como un lugar vacío, pero inerradicable. Y Butler va a plantear que el universal es siempre contingente, es siempre performativo, es decir, que cuando lo que para Laclau va a ser un lugar cuasi trascendental, es decir, algo imposible pero necesario al mismo tiempo, para Butler esa universalidad va a ser siempre una operación de traducción cultural de los particularismos. Esto es importante porque las luchas feministas y sociosexuales suelen ser pensadas en términos más del particularismo, ¿no? Incluso en general lo que se demanda es cómo la diferencia ha sido expulsada en nombre del universal. Butler cambia su concepción del universal,
hacia fines de los 90, o sea, 97, 99, donde en el género en disputa lo pensaban el universal siempre como un universal que es excluyente, totalizante, ¿no? Pienso en la heterosexualidad obligatoria como un universal, bueno, que expulsa toda diferencia que no se amolde a esa matriz de inteligibilidad cis heterosexual. Y después va a cambiar y va a decir, bueno, esto es interesante también, Butler va a decir en el prefacio del 99 al género en disputa, dice, gracias a una experiencia de activismo en derechos humanos, gays y lesbianos, me di cuenta que el universal puede tener otro lugar, etcétera, etcétera. Y es interesante que se haya dado cuenta gracias a una experiencia de activismo, me parece, y también que ese activismo ha estado vinculado con los derechos humanos. Por supuesto, los derechos humanos en Estados Unidos no tienen la misma inscripción que los derechos humanos en Argentina, pero bueno, hay algo para pensar ahí de cómo a Butler le llega esa transformación conceptual en su teoría. Pero bueno, en cualquier caso, incluso cuando Butler acepte una noción de universal como importante para la política, ¿qué quiere decir una noción de universalidad importante para la política? Para Laclau es el pueblo, ¿no? O sea, hay algo, el pueblo que, aunque es imposible, ¿no? Es universal, aunque es imposible, es necesario constituirlo. Es decir, siempre es necesaria una cristalización del lazo equivalencial, ¿no? Que sin ser el fundamento se va a comportar como tal. Y en ese sentido, para Laclau van a ser fundamentales los significantes vacíos. Es decir, esos significantes en los cuales, sí, que se van vaciando tendencialmente de su sentido para llegar a ser el nombre de algo más grande que ellos mismos y con lo cual además es siempre inconmensurable. Yo vengo pensando en ni una menos en términos de un significante vacío, ¿no? Como algo que en principio es una lucha particular, la lucha contra los femicidios, contra la violencia sexual, pero que en algún momento empieza a ser el nombre de una pluralidad de demandas, las que quedan plasmadas en los documentos, ¿no? De algo más grande. Bueno, pero para Butler, digamos, ese universal, ese significante vacío, en realidad es un universal que nunca llega a coincidir consigo mismo, no porque sea cuasi trascendental, sino por una cierta iteración. Dice el universal, aquello expulsado por el universal, cuando se plantea como incluido, termina produciendo una contradicción performativa que hace ese universal más abarcativo, más democrático. Esto tiene implicancias en términos de cómo piensan la política, ¿no? Porque para Butler, finalmente, esto y ahora también para vincularlo un poco con peronismo y con feminismo, porque para Butler, bueno, si no hay, es como si no hubiera un por fuera del, no, es como si no hubiera, no, para Butler no hay un por fuera del lenguaje, ¿no? En ese sentido, no hay elemento simbólico que resiste el análisis genealógico. La tarea es la crítica de ese universal y de aquello que deja por fuera. Mientras que para Laclau la tarea es hacerla hegemónica, la de construir ese universal. Bueno, ese primer contrapunto, digamos, entre feminismo y populismo, que lo podríamos pensar también con respecto a feminismo y peronismo, va también a empapar de alguna manera, o eso es lo que estoy tratando de pensar, cómo con esas coordenadas conceptuales, teóricas, se puede pensar esa relación de feminismo y peronismo, ¿no? Cómo el peronismo intenta construir ese pueblo y cómo las mujeres peronistas intentaron construir esas mujeres del pueblo, por ponerlo en términos de Evita, en contraposición a las feministas de la oligarquía o de la alta aristocracia. Y el feminismo va a prescindir de esa operación hegemónica, ¿no? Porque hegemonizar es violentar aquello que debe quedar por fuera. Entonces el feminismo siempre tiene una actitud más reticente con respecto a eso. Bueno, esto como una cuestión medio general, discúlpenme si es un poco aburrida esta parte más conceptual, digamos, pero también me permite a mí pensar las otras dos dimensiones, que son la parte más histórica y la parte más de tácticas y estrategias, que son a las que quisiera llegar ahora. Entonces, bueno, con respecto a las coordenadas estas histórico-genealógicas, ¿por qué digo genealógicas? Porque pienso, lo que estoy tratando de hacer es, yo no hago, sí es verdad que estoy ahora en el grupo de estudios sobre peronismo, pero no hago tanto, bueno, empecé muy poquito ahora con algo de Mabel Dileo que ahora les voy a contar, pero no hago investigación, o sea, no hago investigación, esa cosa que hace, yo soy de filosofía, ¿vieron? Entonces, archivo, todo eso es como un mundo nuevo, pero lo que sí me interesa pensar es cómo las diferentes investigaciones historiográficas de estudios sobre peronismo y de estudios sobre las mujeres peronistas fueron cómo fueron concibiendo las prácticas políticas de esas mujeres peronistas, empapadas
por el feminismo en ese antagonismo que emerge in situ en los 40 y que después se va a ir desplegando en las distintas décadas, pero por ejemplo pienso en las investigaciones de los 80, muy empapadas por la categoría de género y atravesadas por ese feminismo en el espacio público después del retorno democrático. Entonces, a mí lo que me interesa pensar es por qué hay toda una serie de experiencias de politización de las mujeres peronistas que queda por fuera de, o incluso en disputa con el feminismo, que el feminismo no puede recuperar. Porque además terminan siendo toda una serie de sujetos marginados por el peronismo coa mujeres y por el feminismo coa peronistas. Entonces, ¿qué pasa ahí, digamos, con ese doble olvido, con ese doble borramiento? ¿Y cómo se puede recuperar esas experiencias? Algo que los estudios sobre peronismo vienen realizando en las últimas décadas, esto hay que decirlo, obviamente. Pero ¿cómo se las puede recuperar desde una perspectiva más peronista? Desde una perspectiva más peronista, si se quiere. Ahora vamos a ver qué significa eso. Entonces, lo que yo me propongo hacer es como una suerte de estado de la cuestión, pero estado de una cuestión espectral que dispute ese histórico antagonismo. Y cuando me refiero a una lógica espectral, me refiero a que lo otro siempre asedia, imposibilitando la clausura del sí mismo. Entonces, si perseguir un fantasma es en realidad ser perseguido por él, bueno, habría que decir que los fantasmas de peronismo y los fantasmas de feminismo no han cesado de asediarse. Entonces, y esto, bueno, lo que capaz debería haber dicho antes, entiendo el feminismo y el peronismo como nombres. Es decir, bueno, creo que lo dije un poco cuando hablé de lo de que no hay un ser del feminismo y un ser del peronismo, pero pensarlos como nombres en los cuales obviamente nombres en los cuales han sedimentado ciertos sentidos, pero que no tienen una esencia. ¿No? Y eso que yo decía antes de las verdades feministas, a veces pareciera ser que el feminismo tiene... En el peronismo, bueno, ahora también están las discusiones sobre la doctrina, si la doctrina hay que actualizarla, si no hay que actualizarla, todo eso por parte de los peronismos más conservadores. Pero Perón mismo decía que la doctrina es una, pero la doctrina debe ir actualizándose. Entonces, bueno, pero los feminismos parecieran haber ido sedimentando algunos sentidos bastante difíciles de cuestionar. Entonces, bueno, yo lo que me propongo hacer es, en algún sentido, despojar al feminismo de esos sentidos históricamente asociados, para pensar cómo se tensó con lo femenino en agrupaciones, organizaciones, partidos, frentes, asambleas, encuentros, entre otros, de mujeres no inscriptas en el nombre feminista o incluso en disputa con él, para ir viendo cómo el feminismo en esas disputas fue sedimentando también los sentidos que se inscribieron en su nombre. Entonces, hay algo, Catalina Trevisace, que es una antropóloga, ella dice que, tiene un texto en el que dice que los sentidos actuales del feminismo son los sentidos que provienen de los años 70, 80. Y yo coincido con eso parcialmente, porque creo que hay algo anterior que emerge en los años 40, que es su ferviente antiperonismo, del cual le va a costar mucho despojarse y que de alguna manera va a ser el marco a través del cual en los propios años luego 70 y 80 van a ir sedimentando esos otros sentidos. Entonces voy a tratar de marcar un poco ese lineamiento. Y lo pienso en 3 momentos históricos. Ustedes me van diciendo cómo estamos de tiempo y si puedo seguir hablando, perfecto. No, también tenemos tiempo de charlar y de conversar, discutir. Discutir en el buen sentido, porque ahora parece que eso es algo malo, es algo muy bueno, es algo muy saludable la discusión. Bueno, yo tengo 3 momentos históricos, que son bastante evidentes, no tienen ninguna creatividad. El primer peronismo, los años de la resistencia y el retorno de la democracia, para pensar esta parte más histórica. Entonces, con respecto al primer peronismo, bueno, es ese antagonismo que emerge precisamente en ese momento, pero hay algo interesante de que las feministas en ese momento, las feministas de distintas inscripciones, socialistas, comunistas, intelectuales, todas van a estar unidas por el antiperonismo de alguna manera, ¿no? Y las que habían luchado por el sufragio femenino fervientemente, a partir de que el gobierno de Perón plantea la posibilidad de dar el voto, van a empezar a rechazarlo, al punto tal de que van a decir en una asamblea sufragio femenino, pero elegido en un Congreso Nacional, pero sancionado en un Congreso Nacional elegido en comicios honestos.
Entonces, una de las primeras cuestiones que me parece que se critica ahí, digamos, que los feminismos critican ahí del peronismo, primero porque lo ven como una versión local del nazifascismo, ¿no? O sea, ven al peronismo como una versión local del nazifascismo, entonces lo que le adjudican es autoritarismo, manipulación de las masas. Entonces, en ese sufragio femenino ven, bueno, una movida electoral para las elecciones que seguían, porque la situación económica ya no estaba tan bien, una forma de manipular a las mujeres. Incluso un reformismo trunco que impide la verdadera emancipación de las mujeres. Pero, ¿qué entienden estas feministas de los años 40, 50 por verdadera emancipación? Y yo creo que tienen una concepción ilustrada de lo que es la emancipación, ¿no? Primero porque la piensan en términos de combatir la ignorancia, ¿no? La idea esta de que la ignorancia es lo que hace propensas a las mujeres a la dominación y que entonces lo que tienen que hacer las mujeres es cultivarse. Por eso el contrapunto es entre Victoria Ocampo y Evita, ¿no? Victoria Ocampo es la letrada, la intelectual, y Evita es la iletrada que... el problema no es tanto que haga política, sino que no esté formada. Entonces, algo de ese contrapunto. Y las mujeres peronistas, bueno, podemos tomar esos dichos de Evita, no están en la razón de mi vida, ¿no? No era tan resentida ni tan entrada en años como para ser feminista, que las mujeres feministas como resentidas, como mujeres que están resentidas con su condición de mujer y quieren ser varones, quieren ser como los varones. Estos son todos sentidos que van a ir modulándose y adquiriendo modificaciones, pero bueno, un poco qué pasa acá en el inicio. Pero sobre todo el problema, me parece, del peronismo y de Evita con las feministas en ese momento, es que son de la oligarquía, o sea, responden a la oligarquía, o no necesariamente en términos sociológico-demográficos, pero responden a la oligarquía en términos del antagonismo pueblo-oligarquía. Entonces, de hecho, cuando Evita lleve a cabo la campaña radial para lograr que las mujeres del pueblo quieran votar, porque eso también hay que decirlo, o sea, las mujeres del pueblo no es que venían demandando el sufragio, no venían, entonces Evita lleva a cabo toda esa campaña radial, son como 6 emisiones, creo, en las que lo que trata de hacer es incentivar a que las mujeres tengan el deseo de votar. Discúlpenme, o sea, pero ¿cómo puede eso no concebirse como una forma de politización y de emancipación en algún sentido también? O sea, hay algo ahí, pero bueno, en esos mensajes radiales, Evita le habla a las mujeres del pueblo, ¿no? O sea, el voto para las mujeres del pueblo. Y también la idea esta de que hace 3 cosas interesantes, esto lo dice Estela dos Santos, hace 3 cosas. En primer lugar, les habla a las mujeres directamente, ¿no? Las feministas venían hablándoles a los varones, pidiéndoles a los varones que les dieran el derecho a votar. Bueno, Evita les va a hablar directamente a las mujeres, las va a interpelar a ellas. Y las va a interpelar en su rol de trabajadoras domésticas, si quieren, pero de trabajadoras, ¿no? Las distintos trabajos que llevaban a cabo las mujeres. Y además va a decir, la mujer puede y debe votar. Y ese deber votar, ese voto obligatorio, también tiene que ver con que no era una actividad reservada a algunas que estaban ya en condiciones de hacerlo, como si no estuvieran todas, ¿no? Todas deben votar, no hace falta tener algún tipo de preparación para poder acceder al sufragio. Entonces, esa evitización del sufragio femenino, o si me permiten, peronización del sufragio femenino, es también esa operación en la que, bueno, las verdaderas mujeres para el peronismo van a ser las mujeres del pueblo, no las feministas, resentidas, etcétera, etcétera, etcétera. Algo de ese... Yo ahí, de ese primer peronismo, me interesa rescatar... voy a tratar más rápido. De ese primer peronismo me interesa rescatar la experiencia del Partido Peronista Femenino, que obviamente lo vienen trabajando investigadoras como Carolina Barri, Julia Rosenberg, están los textos de Bianchi Sanchís, pero hay algo, digamos, de esa experiencia que es algo que se va a repetir en el segundo momento, en los años de la Resistencia, con lo que va a ser, ahora voy a llegar a eso, Mabel Dileo cuando esté a cargo de la conducción como delegada nacional de la rama femenina en los años 66-68. Que yo lo leo en términos de unidad, organización y conducción. Vertical, una conducción, ¿no? En el Partido Peronista Femenino, las delegadas, las subdelegadas, bajan las definiciones, las militantes reportan, o sea, y ese despliegue que se logra hacer gracias a esa organización vertical, es lo que termina produciendo esa politización de a millones
de a miles, de a millones de mujeres a la política, ¿no? Entonces, ¿por qué? Acá el contrapunto sería la emancipación en la que están pensando las feministas y la politización en la que están pensando las peronistas, ¿no? Algo para pensar ahí de eso. Bueno, paso al segundo momento, que sería estos años de la resistencia. Bueno, quería hablar un poquito de Mabel Dileo. Mabel Dileo sobre todo porque va a ser muy importante, es un personaje, no sé si la conocen, muy importante también para el primer encuentro entre feminismo y peronismo en los años 80 en el retorno de la democracia. Porque ella, bueno, es una militante peronista que viene de la Juventud Peronista de Vicente López, va a llegar a ser delegada de la rama femenina en los años 66-68, cuando viene Isabelita para ordenar el peronismo, sobre todo para disputar a Bandor. Y va a ser después, anticipo esto, en los años 80, es una de las creadoras de la multisectorial de la mujer. La multisectorial de la mujer, que es ese espacio donde se encuentran feministas, sindicalistas, mujeres políticas, es decir, donde las feministas, después del retorno democrático, salen de los grupos de concienciación y de esos espacios más pequeños y cerrados. Y una de las creadoras de ese espacio es Mabel Dileo, junto con Inés Cano, que era una feminista furiosa, dice Mabel Dileo, porque sí, Inés Cano era bien feminista, y la que las presenta es Susana Valle en el diario La Voz. Y a partir de ahí se crea la multisectorial. La multisectorial que es la que va a convocar a la movilización del 8 de marzo del 84, sobre la que ahora voy a decir una cosita más con respecto a Madres de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, Mabel Dileo, cuando toma a cargo la rama femenina, también hace una organización estrictamente vertical, ¿no? Ella, su comando táctico con 5 compañeras, las delegadas provinciales. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esta dimensión del verticalismo? Porque es uno de los nudos centrales que el feminismo critica, ¿no? La idea de conducción y la idea de verticalismo. El feminismo es horizontal y en primera persona del singular, no puede... No. Entonces, bueno, recuperar un poco también esa experiencia de politización de las mujeres. ¿Qué pasa? Eso es algo que estoy ahora como está en curso, así que más adelante capaz haya más cosas para contar sobre eso. Pero bueno, recuperar un poco esa experiencia y después ya adentrándonos en los años 70. Ustedes saben que las feministas de los años 70, estoy pensando en el MLF, el Movimiento de Liberación Femenino, Feminista, ahí también hay una cuestión con el nombre que, bueno, a su pesar dirigía, o el nombre más recordado, o la que estaba a la cabeza, aunque a las feministas digan que horizontalidad, era María Elena O'Donnell, y UFA, la Unión Feminista Argentina, que también María Luisa Bember y Gabriela Kristeller. Esto también para decir algo que voy a desarrollar después, pero las feministas reniegan de cosas, o sea, lo sacan por la puerta y les entra por la ventana, porque también están sus nombres propios recordados, está la idea de a quién siguen. Bueno, hay toda una serie, digamos, de liderazgos o de conducciones en los feminismos solapados, no orgánicos, por supuesto, pero bueno, están ahí, ¿no? Están ahí y algo hacen saltar o uno dice, mira vos. Pero bueno, entonces, esas organizaciones, ¿qué hacían las feministas de los 70s? Grupos de estudio, grupos de concienciación, grupos de estudio donde leían teoría. Bueno, Bellucci las llama las militantes viajeras, ¿no? Porque a mí me caen re bien, esto va a parecer que lo digo con desprecio, que tenían dinero, pero lo usaban para la causa, o sea, viajaban, traían textos, los traducían, digo, hacían como toda una labor que está buena, y hacían los grupos de concienciación, inspirados en los grupos de concienciación de Estados Unidos, donde, bueno, ¿no? Eran grupos de 6, 8 personas, cada una contaba problemáticas personales, y al final una coordinadora que era rotativa, obviamente, para que no fuera siempre la misma, como va a suceder algo así, sacaba la raíz común, digamos, de esas problemáticas personales. ¿Qué hacían las mujeres peronistas en los años 70? Porque está esta idea de que las organizaciones revolucionarias, guerrilleras, llámenlas como quieran, reproducían los roles, bueno, esta idea de la reproducción de los roles domésticos, ¿no? Que es algo que no lo dije antes, perdón, pero lo quiero decir porque la crítica al ideario doméstico maternal, al peronismo, sobre todo al primer peronismo, pero también sucede con lo de los 70, es algo que en realidad se va a agregar en los años 80. O sea, las feministas de los propios años 40 criticaban al peronismo por autoritario,
no por la cuestión del rol doméstico maternal. Eso es algo que va a venir en los años 80 en las lecturas retrospectivas sobre qué sucedía en los años 40. Bueno, perdón, cierro ese paréntesis. No está la idea de que de hecho, en general, hay como una discusión sobre las investigaciones de las feministas de los 70, si son un efecto, digamos, del clima de radicalización política setentista o de los procesos de modernización, ¿no? Modernización, electrodomésticos, la revista Claudia, ¿no? Todo ese lugar de la mujer moderna. Y yo digo, pero ¿hasta qué punto las mujeres que portaban armas, dejaban a los hijos para irse ¿hasta qué punto no disputaban el rol de la mujer moderna? Las mujeres de las organizaciones revolucionarias o de las... Entonces, hay algo ahí, bueno, el libro de Karin Gramático sobre la agrupación Evita, que era el Frente de Mujeres de Montoneros, trabaja ese contrapunto, ¿no? Dice, bueno, al final las mujeres en la agrupación también tenían estas discusiones sobre los roles, dice, y terminaron disputando en el interior de la organización algunas cuestiones vinculadas a la división sexual no digámosle del trabajo, de las responsabilidades, de las tareas. Entonces, bueno, ese sería como el segundo contrapunto del segundo momento, y lo que me interesa ahí es que ese es el momento en el que va a sedimentar la idea de, en primera persona, es decir, que el feminismo no es que no hay representación en el feminismo, digamos, que cada una habla en nombre propio, y la idea de la horizontalidad, ¿no? La idea de la horizontalidad. En el retorno de la democracia, es como ese primer momento donde se encuentran feminismo y peronismo. Se encuentran no en el sentido de encontrarse de choques, sino que, bueno, se encuentran, bueno, también con choques, obviamente, también con tensiones. Un poco porque el feminismo sale al espacio, un poco porque después de la dictadura, ¿no? Obviamente, primero porque muchas mujeres militantes exiliadas conocen al feminismo en el exilio. O sea, entonces vuelven habiendo tenido una experiencia de haberse vinculado con el feminismo en el exilio. Y además porque el feminismo sale al espacio público también, ¿no? O sea, sale de esos grupos de concienciación, se vuelca al espacio público y tiene otra percepción de las instituciones estatales, de los partidos políticos incluso, aunque hasta ahí. Pero bueno, es algo de eso, empieza cierta apertura del feminismo con respecto a eso, pero también para las mujeres peronistas va a empezar a haber cierto... El discurso público el discurso feminista, perdón, va a empezar a estar disponible en el espacio público para poder repensar sus propias prácticas políticas en el interior de sus organizaciones. Entonces hay algo ahí que va a empezar como a entrelazarse. Bueno, luego está esto que les contaba de la multisectorial de la mujer. Mercedes Barros y Natalia Martínez tienen un texto, el de Populismo y Derechos Humanos, donde ellas plantean que es el vínculo amistoso entre los feminismos de los 80s y los organismos de derechos humanos, específicamente Madres de Plaza de Mayo, lo que va a empezar a producir un acercamiento también con el peronismo que va a terminar de forjarse al calor del discurso populista del kirchnerismo en el siglo XXI. Que a mí me parece que está muy, coincido, digamos, con eso, pero me pregunto hasta qué punto en realidad no está el peronismo articulando ahí, porque para la organización de la movilización del 8 de marzo del 84, la que va a buscar a Madres de Plaza de Mayo es Mabel Dileo. Cuenta ella, creer o reventar, pero ella cuenta, claro, ustedes saben cómo son estas cosas, ella cuenta... que es ella la que va a buscarlas, que estaban en la ronda, es que habían tenido unas reuniones antes para que después de la ronda fueran a la movilización. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto el peronismo en realidad no estaba desde antes ahí, ¿no? A través de esta figura de Mabel. También, bueno, por rescatar un poco, porque realmente es una figura muy importante para este cruce de feminismo y peronismo. Bueno, y entonces ahora sí, perdón porque me fui extendiendo mucho en el tiempo, pero quiero decir algo de este tercer punto, que serían las coordenadas teórico-políticas o estas cuestiones de tácticas y estrategias, que son algo que me parece que la reflexión... Sí, yo pongo como punto de inflexión, digamos, para empezar a reflexionar sobre estas cosas, el Ni Una Menos, 2015. Porque, si bien obviamente, bueno, con toda la historia de la que acabamos de recuperar, obviamente que los cruces entre feminismo y peronismo vienen de antes, hay algo a partir de ese momento que trastoca ciertas coordenadas, digamos, esa masificación
esa masividad, perdón, de los feminismos en el espacio público, no como, bueno, que feminismo en los 90 era un insulto, ¿no? Iban a la tele y las burlaban, etcétera. Bueno, todo el mundo quería ser feminista a partir de 2015, ¿no? El feminista menos pensado, todo, ¿no? Bueno, nadie quería quedarse afuera de eso. Entonces, eso es un cambio radical y que me parece que también trastoca mucho de lo que le habilitó tanto al peronismo con respecto al feminismo como al feminismo con respecto al peronismo. Que igual obviamente yo veo los 12 años y medio de gobierno kirchnerista como condición de posibilidad de que suceda eso, ¿no? Por la concepción de los derechos humanos, ¿no? Como por rearticular, digamos, esas demandas feministas en términos populares a través de los derechos humanos, y también por la politización y participación de la sociedad y juvenil específicamente que se promovieron durante esos años. Es decir, no tanto, aunque también por las políticas públicas específicas, que muchas pueden ser leídas en clave sexogenérica, aunque no estuvieran inscriptas en una agenda feminista, pero sobre todo por haber roto, digamos, con el mandato dictatorial de que la política era algo malo. Pero bueno, entonces empiezan estos contrapuntos de tácticas y estrategias, ¿no? Porque decíamos antes, el feminismo, una de estas verdades feministas es la transversalidad. Yo no sé si se acuerdan, pero en el año 2018, cuando se discute la legalización del aborto, en junio recibe media sanción en la Cámara de Diputados y los feminismos festejan la transversalidad como una de las virtudes que había logrado la media sanción. Es decir, haber articulado con Lipovetsky, habernos emocionado con el discurso de los Penato, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo quiero poner un signo de interrogación sobre que la transversalidad sea la virtud de porque también está la idea de que los feminismos no responden a un partido político, sino que pueden ser pensados de todo el arco político. Bueno, el feminismo peronista o el peronismo feminista, como gusten llamarlo, más que transversalidad, piensa en la unidad. No una unidad vacía como la que tuvimos con el Frente de Todos, que nos llevó a los fracasos en los que estamos, pero unidad finalmente. Si bien obviamente se pueden pensar en momentos políticos, porque también el propio peronismo tiene momentos más transversales y momentos más de unidad, obviamente. Yo lo pongo como contrapuntos de táctica y estrategia, pero bueno, discutía con un compañero hace un tiempo que me decía, son momentos, ¿vale? No son contrapuntos tan estrictos. Pero bueno, a veces lo exagerado lleva a la reflexión y a la discusión también, así que bienvenido. Entonces, bueno, un poco pensar eso, ¿no? El contrapunto de la unidad peronista con la transversalidad feminista. La segunda cuestión tiene que ver con la asamblea, la idea de que la asamblea es la táctica feminista por excelencia. Incluso la estrategia a veces, ¿no? Esta idea de, bueno, cuando no se sabe qué hacer, se llama asamblea. Feminismo igual asamblea. Bueno, la asamblea tiene varias cuestiones. O sea, primero quiero decir dos o tres cositas sobre la asamblea. Este dispositivo, digamos, erigido sobre los pilares de la soberanía popular, la democracia directa, la construcción horizontal, otras de estas verdades feministas incuestionadas e incuestionables. La ilusión de inmediatez y de transparencia de lo que allí se expresa, ¿no? Esta idea de que la potencial conexión de todos por todos, esos documentos extensísimos que a mí me encantan, yo los trabajé para mi tesis de doctorado, los documentos de las asambleas, las de Capital Federal, que es donde yo vivo, para mi tesis. Pero están buenísimos esos documentos, pero son archivos, no son un programa político, ¿no? Entonces, hay algo ahí de ese dispositivo asambleario que, de nuevo, momentos, o sea, puede haber funcionado muy bien para articular espacios, distintos espacios feministas, de mujeres transfeministas, sindicalistas, bueno, de toda esa pluralidad que compone al Ni Una Menos. Pero creo que en este momento estamos en un momento, yo por lo menos me pasa eso, lo abro para que lo charlemos entre todos, todas. Creo que estamos en un momento donde necesitamos organización, ¿no? Una organización, no una asamblea 2 veces por año para organizar una marcha. Necesitamos una organización todo el tiempo con objetivos claros de hacia dónde queremos llegar y cómo se distribuyen las tareas y las responsabilidades para poder llegar a esos objetivos. Entonces, esa sería la segunda cuestión. Y la tercera, con respecto a la horizontalidad propia de los feminismos, tan propia de los feminismos,
que a mí me sorprende porque muchas veces uno está en un espacio peronista donde vertical, sin ningún problema de que eso sea así. Las cosas suceden. Y aparece el feminismo y, bueno, pero horizontalidad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puede haber un feminismo vertical? Habría una relación de dominación, de jerarquización ahí más. No hay además esto que decíamos antes, o sea, no hay conducciones solapadas en los feminismos, no hubo en esas asambleas, cuéntenme ustedes si participaron, no hubo en esas asambleas demandas que eran más importantes, voces que tenían más valor, gente que era más aplaudida, no necesariamente por el contenido de lo que estaba diciendo, sino porque ya es un nombre propio reconocido. Yo no estoy diciendo que eso fue malo, muy malo, o haciendo una crítica de eso. Estoy pensando en ciertos síntomas, digamos, que dan cuenta de que algunas de las verdades feministas, primero no son tan verdades, entonces indagar un poco qué hay ahí detrás de esas máximas, y también que habiliten a un feminismo peronista. Esta es mi preocupación, o sea, un feminismo peronista, está bien, hay espacios peronistas más horizontal, pero yo pienso en un feminismo militante, orgánico, peronista, y pienso, es vertical, tiene conducción, y no es una asamblea permanente. Entonces, también un poco estas reflexiones, y yo también para callarme, no callarme del todo, sino para que podamos conversar entre todas, también tiene que ver con estas reflexiones de los últimos años, y cierro con algo también quizás con lo que empecé, tienen que ver también con darle una legitimidad a algo que las compañeras y los compañeros venimos haciendo y pareciera no estar legitimado. Entonces también un poco eso, ¿no? Como darle legitimidad y que eso es feminismo, o puede serlo, ¿no? Que puede serlo, que no tiene que aparecer un tsunami de preguntas porque no, ¿cómo vamos a hacer feminismo y vertical? Que aparezca esa legitimación como una posibilidad, entre otras. Un aplauso, buenísimo. Perdón, me reextendí, hablé más de lo que me dijeron, pero play. 5 de la tarde, muy bueno. Pensamos mucho en varios tramos, así que creo que dejaste ahí tecleando un poco la cosa. Creo ahí un poco la consideración de pensar o feminismo, peronismo, o en esos dos justamente lo que decías hace un rato, pensarlos como nombres, ¿no? Y dejar de esencializar tanto en algún punto la cuestión de la asamblea o la verticalidad, en todo caso como táctica, ¿no? Me quedé pensando también inclusive a tu comienzo cuando decías, bueno, sí, que esta reescritura de la tesis de doctorado implica también incidir en el debate público. Al fin y al cabo, la pregunta también es un arma política. Entonces, bueno, creo que más, sobre todo en estos tiempos, tenemos que volver a eso, hacer nuestras preguntas como arma política, ¿no? También. E incidir en ese debate público. Por eso yo digo, ahí es interesante porque, digo, de esencializar esa consideración de ver qué tipo de feminismos se relacionan con el peronismo, o bien qué le puede en algún punto incidir el feminismo al peronismo. Nada, como breve comentario. Y ya que estoy, te pregunto, breve consulta, que leí por ahí algo así como que los feminismos, un ensayo que escribiste y te ha publicado, algo así como que el feminismo le va mejor cuando hay gobiernos neoliberales y entre paréntesis, o bien cuando no gobierna el peronismo. Nada, eso, ¿qué reflexión o qué respuesta ameritaría eso? Esto yo tomé la palabra muy monopólicamente porque me ejerzo el rol de coordinadora, pero muy bueno, agradecerte, Male, excelente, y sobre todo los 3 puntos o coordenadas muy, muy interesantes. ¿Alguien que quiera incidir en el debate? Vir. Buenas. Bueno, voy como para seguir rompiendo el hielo, que después haya más preguntas. Bueno, antes que nada, gracias, Male. La verdad es que justo hoy me acordaba que es la segunda vez que estás acá en la uni. O sea, estuviste en un workshop cerrado presencial, ahora estás virtual abierto, ahora la tercera, la dialéctica sería que vengas a algo abierto presencial. Así
así que, ¿viste quién te dice? Yo anoté como 3 cosas, no sé, alguna no sé si pregunta o comentario, pero a ver qué pensaba. Me quedé pensando en esto que planteabas de, lo digo rápido y brutamente, ¿no? Al peronismo más asociado a la politización de las mujeres y el feminismo a la emancipación, ¿no? Y pensaba cuando te escuchaba en, primero, ¿no? A ver si coincides o no, quizás la politización por parte del peronismo me resulta difícil pensarla sin la palabra movilización, ¿no? Muévanse a votar, pero muévanse para llevar la palabra o la doctrina a los hogares, al ámbito de lo doméstico. No hay que ver como no solamente salir a las calles, digo, sino la movilización, la activación ahí de las mujeres en la cotidianeidad y además también la movilización del rol de la mujer en la configuración política, en el propio orden social y político. Y pensaba, bueno, digo, también uno coincido en lo de la emancipación con el feminismo, pero pensaba también el feminismo politiza. Pero digo, quizás una politización que no se me viene tan a la mente junto con la movilización. Quizás se me viene más a la mente el término disputa, me sale así, pero digo, ¿no? La descristalización de ciertos sentidos, normas, instituciones que hacen a esto, ¿no? En términos de Butler, ¿no? Las normas sexogenéricas, bueno, el feminismo viene como a movilizar eso, ¿no? A intentar mover algo ahí. Y digo, eso no necesario, por más que eso sea exitoso, no necesariamente conduce a la movilización en los términos que decíamos recién de las mujeres, ¿no? Y entonces pensaba, si hay algo de esto, entonces uno, bajo este esquema que vos estás proponiendo pensar, digo, bueno, ahí aparece como más fácil entender las incomodidades y encrucijadas que surgieron en los feminismos con la masificación a partir del 2015, ¿no? Digo, bueno, ahí no sé, se me venía solamente, no sé si es una pregunta, pero digo eso, ¿cómo pensabas la politización en el feminismo quizás? Y, bueno, ¿cómo veías el tema de la movilización? Después cuando hablabas de las madres, se me venía como hacerte una pregunta quizás de algo que creo que podríamos pensar, digamos. Vos sabés que yo coincido con ese texto de Mercedes, viste y Nati incluso habla como de enamoramiento a primera vista. Bueno, yo lo asumo, lo cito y parto de ahí, pero creo que, no sé, lo asumo, no quiero discutirlo, vamos a hacer así, directamente. Pero bueno, en los últimos años hay como una reivindicación por parte de las mismas madres de volver a sus orígenes, tanto de línea fundadora como de la asociación, y reivindicar a las 3 madres fundadoras detenidas, desaparecidas y asesinadas durante la dictadura. Una de ellas es Azucena Visaflor, y sobre todo la asociación recupera la figura de Azucena desde su militancia peronista, ¿no? Ahí es la más peronista, incluso en la figura de Azucena reconocen que cuenta la historia, ¿no? Quien dijo, vamos a la plaza, y está permanentemente ahí el peronismo rondando. Está claro que en los 80 Azucena ya había sido torturada y asesinada, ¿no? No estaba en lo que... Pero asumiendo incluso lo que dice Mabel, que ella la fue a buscar, se me venía a la mente que el feminismo ha sido súper importante, y esto no lo digo peyorativamente, sino muy desde un lugar de que lo valoro mucho, ha sido muy importante al momento de contar la historia de las madres. Y de recuperar la historia, recuperar lo que implicó la emergencia, digamos, de ese organismo para articular la resistencia y la dictadura, pero también lo que implicó para resignificar los roles más tradicionales de la maternidad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pienso ahora como pregunta, ¿no haría falta una lectura peronista de las madres ahora? Digo, quizás algo en ese contar la historia, hay algo que se haya ido como perdiendo, olvidando, dejando demasiado en los bordes. Y la última es cortita y pensaba, entonces ahora vos te estarías diciendo que necesitamos la peronización del feminismo. Y ahí lo dejo. Potente la cosa. Carolina, si te parece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Male, un gustazo presenciar, escuchar tu disertación. Bueno, estuve viendo hace una semanita en el Congreso también en la mesa que estuvieron conmigo. Bueno, yo no dejaba de pensar en el presente, digamos.
en estas cuestiones que traes que, bueno, están vivas hoy, digamos, estos malentendidos que continúan tan vivos. Pienso en una Cristina, como está escrito en tus textos, en algunos de tus textos, en una Cristina de hace algunos años, hablando del movimiento nacional popular y feminista, y hace unos pocos años, hace menos años, digamos, este planteo de elegir decir en lo que fue, bueno, una especie de refundación del Salón de las Mujeres en otra locación, no soy feminista y demás, y hace poco también algo así como que dónde estábamos las feministas, digamos, cuando ocurrió el intento de asesinato, y bueno, yo recordando a las feministas también, que fueron las únicas que hablaron de magnifemicidio y demás, intentaron pensar algunas categorías para entender ese suceso, digamos. ¿Qué sucede hoy con eso, con una Cristina? No pensando en Cristina particularmente, digamos, en sus particularidades, sino como la principal líder del movimiento peronista, teniendo en cuenta que ahora además va a conducir el PJ, bueno, más allá de que el peronismo excede con creces el PJ, digamos, en institucionalidad, pero bueno, ¿cómo pensar eso hoy? ¿Cómo pensar esa continuidad, digamos, de los malentendidos? Y si crees que va a cambiar algo, bueno, y pensándola también hace poquitos días, visitando a mujeres en Moreno, si no me equivoco, y hablando de que y la cito, cuando se es mina te hacen las cosas 20 veces más difíciles, digamos. Hay en su discurso una cuestión, digamos, de las mujeres, la cuestión, digamos, de las mujeres muy presente, pero sin embargo, bueno, seguimos siendo señaladas como las hijas bastardas, digamos, por decir de alguna forma. Bueno, pensaba eso, gracias. Muy bien, si les parece, hacemos esta tandita y luego quien quiera hablar. ¿Vale? ¿Vamos? Sí, bueno, quiero responder todas mucho. Paso a paso. No, primero, esto de lo que al feminismo le va mejor cuando gobierna el neoliberalismo o cuando no gobierna el peronismo, me refería, hay algo, sí, queda ahí como en el ensayo que capaz no termina de estar explicado. Yo me refiero pensando que militancia es sumar más militantes. O sea, tomando esa idea de que la militancia no es obviamente que los tiene, ¿no? Pero digamos por una responsabilidad por alguna cuestión concreta, específica, sino la responsabilidad por la responsabilidad del otro. Sumar más militantes y más militantes organizados. En ese sentido, yo decía, bueno, cuando gobierna el neoliberalismo, o sea, primero porque yo pensaba, ese Ni Una Menos, o sea, no Ni Una Menos el primero, digamos, las asambleas que se gestan en torno a Ni Una Menos, digamos, todo ese encuentro de distintos espacios feministas y otros, se da porque está gobernando Macri, o sea, pero en el sentido de nunca nos habríamos sentado en la misma asamblea si hubiera estado gobernando Cristina las troscas con las kirchneristas, o sea, no habría sucedido. Entonces, un poco, sí, discúlpeme lo brutal del ejemplo, pero para hacerlo bien explícito, entonces, algo de eso, digamos, y sobre todo porque un poco laclosianamente por demandas insatisfechas que configuran un pueblo, ¿no? O sea, porque cuando gobierna el peronismo, las demandas empiezan, cuando gobierna bien, cuando gobierna el peronismo de verdad, no el peronismo racional y toda esa cosa de que finalmente es colaboracionista con los sectores de poder concentrado. ¿No? Pienso en... Pero bueno, sí, sobre todo, digamos, tenía que ver con eso, ¿no? Como con pensar un poco esta idea de la militancia como sumar más militantes organizados. Y pienso eso también, ¿no? O sea, ahora que ganó Milei, que gobierna Milei, hay algo como de las... yo noto, digamos, que aunque hay un clima de muchísimo... Esto es reintuitivo, o sea que nada, charlémoslo, pero noto que aunque hay un clima de absoluta despolitización, en muchos sentidos, también hay mucha necesidad de encontrarse, de hacer algo, la idea de, che, quiero dejar de estar angustiado en mi casa y necesito salir a hacer algo para que dejar de estar todo el día consumiendo noticias. Entonces, hay algo ahí también de que en estos momentos también empieza esa necesidad de lo colectivo, y de lo colectivo termina produciendo eso. Entonces, también pensado un poco en ese sentido. Eso con respecto a eso. Después, bueno, las de Vir, lo de la... Sí, a ver, sí, obvio, o sea, hay una politización feminista. Para mí, yo vengo pensando, lo voy a plantear como una pregunta, porque no estoy muy segura, pero en el último tiempo yo me empecé a preguntar hasta qué punto
feminismo no era teoría feminista. Porque cuando yo miro a las mujeres de los años 70 y la idea de la disputa del rol, la disputa de la figura de la mujer moderna, y están las críticas a, bueno, pero las organizaciones eran patriarcales, la división sexual del trabajo en el interior de la organización, pi. Y el problema era que no estaban conceptualizando explícitamente que lo que estaban haciendo era una discusión de los roles exogenéricos instaurados, normados, ¿no? Porque nadie entraba a la casa de María Luisa Bember a ver si lavaba o no lavaba los platos para decir si era efectivamente patriarcal o no. ¿Se entiende? Entonces hay algo ahí como, bueno, sí, pero... Entonces, eso por un lado, digamos. Entonces, en ese sentido, capaz que yo coincido igual, hay una repolitización. Y de hecho, el peronismo tiene que aprender mucho del feminismo también en ese sentido. O sea, pero hay una politización que tiene que ver con la desnaturalización, ¿no? Con la crítica, esta era la palabra a la que quería llegar, la crítica. Pero también pienso que en algún punto termina habiendo como un contrapunto entre la crítica y la política. Esa sería como una preocupación que tengo. Cómo pensar en una praxis política crítica, si quieren. Como que esas dos cosas no estén separadas. Porque el feminismo muchas veces termina haciendo esto, la crítica de las relaciones de poder hegemónicas, y el peronismo hace. Bueno, ¿cómo se puede...? O si están separadas, ¿no? La crítica no es política, la política no es crítica. ¿Cómo pensar ese entrelazamiento? Porque sí, es verdad, hay una politización en el feminismo, porque hay una movilización en ese sentido amplio que vos decís también. O sea, vos decís, movilizar como no solamente movilizar de ir a una marcha. Se les mueven cosas. ¿No? Esto que se dice del despertar feminista, ¿no? Como desde las más hace, no sé, 50. Leí a Simone de Beauvoir y me di cuenta que no sé qué. O vivía, no, está esta idea del despertar feminista. O empecé a juntarme con mis amigas y me di cuenta que lo que había vivido hasta ahora era terrible. O sea, está esa idea del despertar feminista y eso mueve mucho. Pero pienso que sin el... Odio de expresarlo de esta manera, pero como sin el marco teórico feminista, las mujeres peronistas, o sea, aunque se diga después del ideario doméstico maternal, digan todo lo que quieran, pero esas mujeres, o sea, salieron de la casa, estaban 8 horas por día en la unidad básica. O sea, ¿en qué sentido eso es como dice Bianchi, ¿no? Una operación de doble retorno al hogar? Simbólica primero por el ideario doméstico maternal y literal después, que después del golpe del 55 volvieron a su casa. Algunas volvieron a su casa, igual que muchos varones, y otras siguieron militando. Entonces, bueno, más allá de eso, ¿no? Ahí, sí, no sé. Para pensar un poco también qué puede aprender el feminismo del peronismo y el peronismo del feminismo en estas prácticas políticas. Y después lo otro, lo de la lectura peronista de las madres, yo pensé que eso es lo que estabas haciendo vos, Vir. Claro, bueno, sí, tampoco estamos acá para hacer autobombo. Pero me hiciste pensar algo que no venía pensándolo en estos términos. Sí, no, pero incluso pienso cuando vos y Mer trabajan eso de la kirchnerización de madres, pienso que esa kirchnerización también permite ir a leer como esa peronización previa de madres, o capaz la desperonización de madres en los 90, no sé, como digo, pienso ahí como jugar un poco con esas categorías, ¿no? Con esa izquierdización, como... Pero bueno, ir a buscar esos... pensé que ibas a decir algo. Como ir eso, que yo creo que hay que ir a los 80, digamos, ¿no? Porque pensé que hay el momento de efervescencia y movilización. Después pensé que, bueno, entra a jugar el peronismo como PJ en el poder y en el Estado, digamos, y ahí hay como una desperonización, si querés, en esos términos, pero digo, parece que hay, de hecho, en el 86, cuando se separan, las que se van enojadas y forman la asociación, dicen, nos vamos porque somos pobres, peronistas, alguna más zurda, y no podemos estar con estas señoras de clase media. Exacto. Entonces, pero, digamos, eso está en las actas, pero como que de algún modo ha ido siendo olvidado, ¿no? Pues reminado, y de hecho, yo no sé si ustedes escucharon esto, pero en algún momento este año o a fines del pasado, como sea esto, en el momento medio de fin de campaña, ganó Milei, mucha gente diciendo que, bueno, que la kirchnerización de los derechos humanos no había sido tan buena, porque al final dejaron de ser algo sagrado las madres y no sé. Y son peronistas desde el minuto 1. O sea, entonces algo hay, no todas, obvio, no todas, pero digo, como para pensar un poco eso también.
Y sí, la peronización del feminismo. O sea, hay una pero. Sí, yo estoy. Sí, hay una peronización, así como una peronización del sufragio. Hay como. Porque además, yo pienso, ustedes, esto quizás es medio atrevido, pero no voy a decir, para mí, el peronismo es peronización. O sea, digo, en un montón de... Es peronizar, por eso digo, militar es sumar más militantes. O sea, es peronización. Primero como movimiento, o sea, movimentista también, pero digo, como de un proceso de... No pienso, la peronización de los trabajadores, la peronización de los intelectuales y los sectores medios universitarios, la peronización de madres, la peronización de los feminismos. Peronismo es peronización en algún sentido. Y lo que me decís, Carolina, buenísimo. Sí, mira, yo escribí ese ensayo del que hablaba Marilina y cuando lo estaba terminando fue eso del Salón de las Mujeres que Cristina dice, yo no soy feminista. Y después hacíamos una actividad en un bar con unas compañeras y en el medio, entre una cosa y otra, es lo de que Cristina se queja, no de que no la defendieron, no cuando fue el intento de asesinato, que no la defendieron en 2008, cuando le sacaban esas notas en la tapa de noticias con el ojo golpeado y que ninguna feminista la había defendido. Bueno, varias cosas sobre esto. O sea, Cristina, para mí, yo escuché ese video en el Salón de las Mujeres bastantes veces porque era algo que me tenía, obviamente. Cristina dice, yo no soy una militante feminista. Hay otras militantes feministas que son muy buenas y yo no me voy a adjudicar el ser una militante feminista. O sea, no porque esté ahora inaugurando un Salón de las Mujeres voy a empezar a decir soy la feminista menos pensada. O vengo a derribar el patriarcado. Lo cual me parece un gesto de honestidad intelectual y militante que no se encuentra tan fácilmente. Pero además porque ella es una militante peronista. ¿Qué quiere decir eso también? Que no es, ustedes, discúlpenme esta palabra, que no es una militante temática. O sea, no milita el feminismo. O sea, es una militante peronista. Entonces, hay algo ahí donde me parece eso, ¿no? Como que tiene esa cosa más abarcativa. Después ella decía en 2018, decía, yo cambié mi forma de pensar. O sea, a mí, todos los pibes y las pibes, en el discurso todos dicen que le decían que le había hecho cambiar su forma de pensar, Flor, la hija. Ella dice, no me hizo cambiar mi hija. O sea, esa idea de la revolución de las hijas. No me hizo cambiar mi hija, me hicieron cambiar los pibes y las pibas en las calles. Entonces, hay algo que a mí me parece que es que ella, yo lo venía pensando en términos de ese llamado al movimiento nacional, popular, democrático y feminista, como un llamado de Cristina a la militancia y al peronismo, pero también de la militancia a Cristina. O sea, esta idea de verticalidad de arriba abajo y de abajo arriba. O sea, es algo que ya venía sucediendo. Los espacios militantes peronistas, kirchneristas, ya venían con o sin el concepto de feminismo haciendo algo con eso. Ella sucede esta masificación, algo de eso la interpela y ella baja la línea y a partir de ahí las organizaciones kirchneristas, que conducidas por Cristina, tienen habilitada la línea de feminismo. Entonces, hay algo de ese gesto, digamos, que me parece muy importante porque también habilita toda una militancia feminista en las organizaciones kirchneristas. Después con esto perdón, es que hablo mucho, de mujeres, feminismo, yo creo que también, voy a arriesgar algo, ni idea, pero creo que también está leyendo el momento. Y uno puede decir, che, Cristina, tiranos un centro, pero también me parece sí que está leyendo el momento y que a partir del algo que hizo el peronismo históricamente también, que a partir del significante mujeres hay capacidad de juntar a 400 minas en Moreno y a partir del significante feminista capaz que juntás a 5. Y en este momento gobierna Milei, o sea, estamos para algo. Y quiero decir algo de lo de 2008. Yo, cuando ella dijo lo de que no la habían defendido las feministas, tiene razón. O sea, las feministas, no, dijimos nada. Y después discutía con otra compañera y me decía, sí, yo escribí una nota de no sé qué. Yo busqué la nota es de 2011, en 2008 nadie dijo nada. Y entonces, como también eso, asumamos lo que hicimos, lo que no hicimos y veamos, si no nos gusta y queremos hacer algo de aquí en más, bienvenido, aguante, mejor. O sea, ¿qué más quiere una? Pero en 2008 ninguna feminista salió a pensar eso. Es verdad
es verdad que en 2008 el feminismo no era lo que fue post-2015. Eso también es un hecho, digamos, como que Cristina también quizás le adjudica a algo que podría haber sucedido en 2015. Con el intento de magnicidio, para mí, sí el feminismo se acercó tímidamente a la lucha contra el lawfare. Para mí el feminismo ahí fue la movilización, bueno, ahí aparece lesbianas con Cristina, digo, hay algo ahí que sí, para mí ahí sí pasa algo diferente. Está muy bueno. Muy completas las respuestas. Sí, Carla. Bueno, Males, como siempre, un gusto escucharte y me encanta toda esta conversación. Estaría 2 o 3 horas más, no se puede. Pero bueno, digo, seguiré con lo que estás diciendo, pero quiero ir a cosas que dijiste y por ahí dejaste así como picando de la presentación y que me parecen como muy relevantes de tu trabajo. Por ejemplo, cuando vos hablas de ciertas verdades feministas que parecen no poder disputarse, pero vos pensás en esa posible disputa, en un feminismo militante orgánico, en esa posibilidad, y ahí me parece relevante la idea del linaje bastardo que trae el peronismo, ¿no? Al plantarse como feminista, ¿no? O por lo menos ciertos sectores del peronismo en ese sentido. Eso por un punto, que si puedes ahí profundizar un poquito más eso. Después pensaba, otra cuestión que dijiste vos, la anacronía de endilgarle el nombre feminista, bueno, a mujeres que históricamente no se nombraron así o que en sus contextos históricos no se identificaban con ese nombre, ¿no? Y justamente para traer a Dora Barrancos, que estuvo ya hace un mes, como les comentábamos al principio, quizás muchas de ustedes estuvieron también en el conversatorio, yo le hice una pregunta porque ella pasa a decir en su bibliografía que Evita, particularmente, era una antifeminista, a decir luego que era una profeminista empírica. Y ella, bueno, termina explicitando que hace una resignificación de la figura de Evita ante los nuevos tiempos, no post ni una menos, la masificación del feminismo y demás. Y digo, ¿cómo quizás yo discrepo con esa idea, no? O sea, así tengamos masificación del feminismo, no podemos decir que Evita es feminista. Yo creo que, por lo que hemos charlado siempre, vos vas un poco más en esa línea, que si nos puedes decir un poco también al respecto, explicar un poco más esto de qué significa endilgarle un nombre, ¿no? A mujeres que no se han pensado así, ¿no? Ahí podría entrar también Cristina, ¿no? Porque creo que para pensar lo que pasó en la presentación del Salón de las Mujeres en el Instituto Patria, no sé si se llamaba Salón de las Mujeres, pero bueno, como esa resignificación, y bueno, desligarse como militante feminista, plantarse como militante peronista, lo que significa el peronismo para Cristina, ¿no? Digo, bueno, pensar ahí, bueno, si no fue un discurso disponible en 2018, cuando ella llamó a la militancia a construir un proyecto nacional popular, democrático, feminista, de que ella se sentiría parte, ¿no? Y quizás nos embarramos en esa idea de pensar, bueno, si Cristina es feminista, ¿no? Se identificó con ese nombre. Bueno, hubo identificación, bueno, ¿qué pensás respecto a eso? Y por último, ya, porque si no estaríamos hasta las 7 de la tarde charlando o más, me parece interesante esta idea de que vos planteás como 3 problemas que se podrían pensar entre peronismo y feminismo, ¿no? La idea de la unidad, la organización y la conducción que trae el peronismo, ¿no? A partir de la doctrina, a partir de la trayectoria de movilización del peronismo, etcétera, la organización, incluso desde el Estado también, ¿no? Y pensaba, bueno, cómo siempre se piensa el peronismo como gobierno, no como movimiento, no en sus tensiones, sino como partido político. Y de ahí, por ahí, esa crítica de ciertos feminismos o desde las hegemonías feministas, de pensar, bueno, el peronismo no puede ser feminista, porque justamente no tiene esa pureza que tendrían las asambleas, que tendrían no tener líderes, no tener referentes, no tener conductoras, la contaminación que implica el peronismo, porque además, bueno, partiendo desde que Evita planteaba a Perón como su conductor y el conductor de todo el movimiento, ¿no? Un varón, ¿no? El no lugar de los varones en el feminismo, ¿no? Es un no lugar, ¿no? Y ahí me parece que hay todo un problema que obviamente yo no trabajo, pero digo, para pensar y quizás leer un poco más y seguir trabajando,
hay un no lugar que para el peronismo es problemático, ¿no? Así que bueno, un poco que charlemos en torno a eso. Bien. Micaela, ¿quieres abrir el micrófono? Vamos recolectando. Bueno, Male, yo también te escuché en Rosario, fui a verte, la verdad que me encantó escucharte ahora, así que si volvés, te voy a escuchar también. Me quedó mucho esto que habías dicho en el Congreso sobre el exceso de las lógicas de demanda del peronismo. Y bueno, lo que yo te quería preguntar era más o menos vos cómo pensabas esta articulación del feminismo y del peronismo en lo que fue el gobierno anterior, digamos, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Y bueno, más o menos también cómo pensabas este tema de la institucionalización de las demandas del feminismo en el Estado, que va también, me parece, un poco en línea con esto que te mencionaba Marilina, sobre que al feminismo le va mejor cuando el peronismo no gobierna o cuando gobierna un gobierno neoliberal. Era más o menos eso, y también pensar o preguntarte cómo pensás vos el tema de la articulación del feminismo y peronismo ahora, en la que parece que este gobierno, Milei, identifica al peronismo con el feminismo y como que hace como una suerte de meter a todo en la misma bolsa también. Muy bien. ¿Alguien más que quiere intervenir? Así hacemos. Si no, Male. Bueno, voy a tratar de ser más concisa en las respuestas. Sí, esto de lo del linaje bastardo, Car, tiene que ver con que pareciera como que no tenemos historia. O sea, las feministas peronistas, como que, bueno, evita y para de contar. Y yo lo que creo es que hay un montón de experiencias para rescatar de las mujeres peronistas en distintos momentos de la historia y que y no solamente por amor a la historia, sino también porque me parece que ahí vamos a encontrar las formas de hacer política que nos pueden ayudar a pensar cuáles serían nuestras formas de hacer política actuales. Por eso yo recupero un poco ahí a lo de Mabel, que me interesa, digamos, pero un montón, o sea, como un montón de experiencias que esto, o sea, como que son historias que quedaron borradas, porque dentro del peronismo por mujeres no se les presta tanta atención y las feministas tampoco se encargaron de recuperarlas, pues peronismo. Entonces, como, bueno, hay una tarea, también es una tarea, ¿no? Por delante de rescatar esa historia y que eso, tenemos una historia, como ir a buscarla, ir a narrarla. Ahora bien, eso no quiere decir, y para vincularlo con lo... Y el linaje es bastardo, que también con algo de... El linaje es bastardo con respecto a las descendencias legítimas del feminismo, ¿no? O sea, es bastardo para las feministas, o sea, que ese sea nuestro linaje, digamos. Pero bueno, ir a buscarlo, ir a crearlo, o sea, ir a encontrarlo, a narrar esas historias, o sea, algo de eso. Sí, yo no coincido. Sí, Dora Barracos, esto también lo pone en el texto en la que está compilado por Estela Díaz, que es como del 2016. O sea, esta idea de que Evita no era feminista, pero una pro-feminista empírica. Primero, yo no sé qué significa feminista empírica, pero además entiendo que eso implicaría pensar que feminismo tiene algún tipo de ser, o sea, ¿no? Como, bueno, el feminismo es esto, y aunque Evita no se identificaba como feminista, hizo todas estas cosas que son súper feministas, así que 2 más 2, 4. Bueno, a ver, no, iba a decir entiendo la operación. La verdad es que no entiendo la operación, o sea, no entiendo qué se gana tampoco, porque si vos me dijeras, no, mira, pero si decimos esto, o sea, ganamos abrimos todo este, y tampoco la veo, no la veo, como... ¿Por qué ese anacronismo? No es necesario. Esto pienso yo, y también un poco vuelvo con esto de lo de Cristina. O sea, no es necesario que Evita haya sido feminista para que las feministas peronistas de hoy en día la reivindiquemos como parte de nuestro linaje bastardo, o podemos ponerle otro nombre, podemos empezar a jugar ahí. O sea, no necesito llamarla feminista para poder decir, ella es feminista, yo feminista, todas feministas. Como, no sé, ahí pareciera ver como, sí, no, esto me parece que se puede reivindicar, porque además
lo interesante de Evita es que era antifeminista y todas las cosas que hizo desde el peronismo para politizar a las mujeres. Entonces, ahí me parece que hay algo, a mí me parece que hay algo mucho más interesante, como donde hay mucho más para tirar. Y es un poco más fiel también a la historia. No porque no se pueda pensar anacrónicamente, se puede pensar, no sé, la homosexualidad de los griegos, aunque la homosexualidad es un término moderno. Bueno, está bien, qué sé yo, no es por una cuestión estricta de rigurosidad intelectual solamente, aunque también igual. Es también porque, ¿cuál es el valor político de hacer eso? Yo le encuentro más valor político a Evita no era feminista, odiaba a las feministas porque le parecían unas oligarcas. Y capaz que nosotras tenemos que pensar que de eso ha quedado inscripto en el nombre feminista, que no olvidemos que surge con la Revolución Francesa, o sea que algo de burgués tiene. Entonces, incluso pienso que nos ayuda a pensar cómo vemos el feminismo y qué tipo de feminismo queremos ahora que nos lo apropiamos como peronistas, ¿no? Bueno, y esto de Cristina, esto no. Claro, o sea, no, ya sé, no me acuerdo, perdí mis notas, me desordené, pero no sé por qué me anoté para decir esto de que Cristina nunca porque Cristina nunca ya sé, porque lo de Nacional Popular, Cristina nunca se identificó como feminista. Dijo, mi propio movimiento tiene que incorporar lo feminista. Incorporar lo feminista no quiere decir, y ahora todos los peronistas somos feministas. Ella nunca dijo, lo máximo que llegó a decir, lo máximo que llegó a decir fue, yo antes decía una boludez, que era, no me acuerdo si era una boludez o una tontera, yo decía que no era feminista, que era femenina, ahora me doy cuenta de que eso es una boludez, pero no dice, ahora me doy cuenta de que eso es una boludez y me doy cuenta de que soy feminista. Sí, porque al fin y al cabo, digo, nos chocamos con alguna particularidad más de las particularidades del peronismo, ¿no? Como experiencia política en nuestro país. No va a seguir una línea, digo. Pero yo digo, entre lo que parece que Evita no era feminista, que parece una cosa contradictoria, hay que hilar fino, digo. Entonces ese hilo que vos traes a colación, digo, es una cuestión específica al peronismo que hace particular al peronismo en nuestro país, ¿no? O sea, rastrear la cuestión de oligarquía, ¿no? Y su reflexión respecto al cupo también, estoy pensando, es otro hito. Bueno, o sea, con Evita, o sea, hubo una cantidad de legisladores que no volvió a ver nunca más hasta que hubo ley. Digo, también para pensar, y ahí paso también lo de la institucionalización, para pensar la importancia de la voluntad política, ¿no? O sea, que la voluntad política hace mucho. Bueno, esto de lo de la institucionalización del feminismo, pero es en el frente de todos. Mira, ¿qué decirte? O sea, yo pienso que lo que sucedió en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades fue tan dispar como lo que sucedió en todo el gobierno del Frente de Todos. O sea, ahí había militantes, había gente, creo que en el ensayo ese que decía Marilena lo pongo, bueno, llegaron de todo, ¿viste? De Twitter, de la academia, de una organización, del sindicalismo, o sea, hubo de todo ahí. Y no sé si esa experiencia, no sé si de esa experiencia en particular sacaría conclusiones sobre la institucionalización per se. Lo que sí pienso es que, retomando un poco esto que decía antes de que la militancia es sumar más militantes y más militantes organizados, organizadas, organizades, lo institucional en el sentido de eso, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, son tácticas. O sea, la verdad es que cuando estás en el Estado tenés recursos, tenés posibilidad de hacer un montón de cosas. Ahora, si eso es solamente quedarte en el Estado y entonces poner a 2 o 3 personas, o poner a tu gente a trabajar, está bien. No sé. Ahora, si ese marco institucional, el Estado, sea el Ejecutivo, sea desde el Legislativo, sea a nivel nacional, provincial, municipal, si vos desde ese lugar vas a aprovecharlo para promover más participación política ciudadana, o sea, es una instancia, pero lo pienso como táctica, ¿no? Como lo institucional. Porque muchas veces, no sé, justo ahora hace un tiempo, pero también el año pasado discutía, nada que ver, pero con las compañías de Chile están muy preocupadas porque después de la gran efervescencia del estallido y de esa gran cosa bien feminista,
sienten como que la institución, el diagnóstico que tienen, con las que yo hablé por lo menos, es que la institucionalización fue lo que apagó el feminismo en la calle. Como que la institucionalización vino a aplacar. Yo creo que hay que decir también que vino la pandemia y eso no es que aplacó, imposibilitó la movilización callejera. O sea, no es que y eso mermó, eso la imposibilitó directamente. Que era uno de los espacios por excelencia, digamos, de los feminismos de los últimos años, por lo menos, ¿no? Las movilizaciones. Y bueno, ministerios nuevos también, como intentando ver qué... Porque o sea, yo también me hago una pregunta muy honesta, digo, ¿qué se supone que debería ser un ministerio, un ministerio o una secretaría o una subsecretaría de mujeres, géneros y diversidad? Y les digo, me lo he puesto a pensar, digamos, pensando en mi propio espacio. Esto queda grabado, ¿no? Bueno. Me lo he puesto a pensar y yo no sé exactamente qué es lo que se debería hacer desde esas instancias. O sea, tengo algunas ideas, estamos pensando con compañeras, pero ¿ustedes lo tienen tan claro, digamos, como qué es lo que se debería hacer desde esos espacios? O sea, qué es lo que debería suceder desde esas instancias institucionalizadas de mujeres, géneros, diversidad, feminismo? No sé. Sí te puedo decir eso que decía antes, como pienso que tiene que servir para producir más participación y más compromiso ciudadano, que hay que usar esos recursos para poder producir eso. Y después de lo de ahora, de lo de feminismo, peronismo, lo que hace Milei, sí, pero para mí eso, pero además lo que hace, es decir, es todo progresismo, y progresismo hipócrita. Claro. Y kirchnerismo, y feminismo, ¿no? Ese kirchnerismo. Cuando en realidad el progresismo es el de Alberto, ¿no? Que decía que iba a bajar, a terminar con el patriarcado y no quería alinear precios, salarios, tarifas. Entonces, porque las políticas de género de los 12 años y medio de kirchnerismo nunca fueron pensadas como progresismo. Nunca. No habría habido manera de que fueran pensadas ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, programa Ellas Hacen, ESI. Nada de todo eso habría podido ser pensado como progresismo. No solamente por el momento epocal, sino porque venía de la mano con redistribución de la riqueza y con participación política. No era solo reconocimiento identitario, civil. Entonces, pienso ahí que también para ver qué decimos cuando decimos progresismo en el interior del peronismo, para poder dar esa discusión en serio. Eso por un lado, que no es lo que me preguntaste exactamente, pero se ve que tenía ganas de decirlo. Y por otro, para mí es un punto formidable que Milei esté marcando al kirchnerismo y al feminismo como progresismo para una alianza, o sea, para ahí que pasen cosas. Pero eso no va a suceder de la nada, eso hay que construirlo y hay que construirlo en los distintos territorios, o sea, hay que hacerlo, o sea, es un trabajo, digamos, de construcción militante. Por eso también el llamado un feminismo militante, ¿no? Como es un trabajo de construcción, no de construcción. Y de lo de puro, mira, las peronistas vamos a ser siempre malas feministas para el feminismo puro. Para el ideario más puro del feminismo, somos malas feministas. Bueno, sí, soy mala feminista. ¿Por qué? Porque tengo compañeros, porque me conduce un varón a veces. O sea, igual nos conduce una mujer. Algo de lo que parece nadie darse cuenta, ¿no? Y que gran parte de las críticas a Cristina, muchas son externas y son por peronistas, pero las que son internas del peronismo tienen un gran componente de misoginia. No me va a conducir. Pero el feminismo, para el ideario más puro, sí, siempre vamos a ser malas feministas. Hay algo ahí de inevitable. Pero por eso también para mí es importante disputar ese ideario más puro también. Como disputarlo. ¿Por qué el feminismo tiene que ser sí o sí horizontal? ¿Por qué el feminismo no puede ser vertical? ¿Por qué el feminismo no puede ser representativo? ¿Por qué el feminismo tiene que estar en una asamblea y no puede tener una orgánica con tareas, responsabilidades bien definidas, donde mi responsable me da la definición, yo reporto cuando termina la tarea? O sea, ¿por qué eso? Además, me desespera, ¿por qué eso no sería feminista? O sea, ¿qué tiene en su esencia que lo hace ser tan antifeminista? No lo sé. Pero bueno, sí, y ahí para mí hay reírnos, ¿eh? Sí, somos malas feministas, malísimas feministas. Pero es un hermoso cierre, ser mala feminista. ¡Divino! Me encanta. Está muy bueno, genial. Sí, bueno, perdón, quedé como con mucho dato, mucha reflexión dando vuelta. Creo que
todos acá coincidimos que fue hermoso. Bueno, si les parece, Carla, vamos dando el cierre. Muchas gracias Male por las respuestas, también por las intervenciones que hacen a lo dinámico de estos encuentros. Carla, te paso la palabra. Bueno, sí, obviamente gracias por participar, por sumarte a los conversatorios. Ojalá puedas participar del último, que vamos a tener a militantes, bueno, y ahí poner el hogar academia y militancia, ¿no? Pensando más en Córdoba, pero bueno, estaría bueno que nos sumemos a compartir también ese último encuentro el 25 de noviembre a las 6 de la tarde, lunes cae. Pero nada, me parece que podríamos salir charlando un montón, es muy interesante profundizar y bueno, hay mucho para pensar, ¿no? Creo que si algo justamente ese contexto nos invita a pensar justamente, ¿no? ¿Qué es progresismo? La relación del feminismo y el peronismo nuevamente, todos esos discursos peronistas, antifeministas también, ¿no? Feminismo leído como progresismo, ¿no? Simplificaciones para culpar a las mujeres un poco, ¿no? A las mujeres peronistas de ciertas crisis, ciertos problemas en el gobierno, ¿no? O del peronismo en general. No sé si quieres decir algo más, Male, y si no, cerramos el conversatorio. No, de eso, sí, esa que nos culparon de que por nuestra culpa, más o menos, que se habían ganado, ¿no? Porque eso también, pues yo digo, ok, hubo cosas que no estuvieron bien, digamos, de esto, satisfacer demandas meramente de reconocimiento sin redistribución en el gobierno del Frente de Todos, 100% de acuerdo, pero que más o menos que éramos responsables del mismísimo giro a la derecha mundial. No, o sea, como también eso, ¿no? Como un poco eso, se montó como un giro conservador, no sé, ganó Milei y se sucedió un giro conservador explicitado dentro incluso del propio peronismo, que igual ya existía de antes, obviamente, pero como sin ningún problema en decirlo, pero aparte de esos nombres propios que ya asociamos, digamos, con ese conservadurismo dentro del peronismo, en los programas de streaming, una cosa insólita empezó a suceder con respecto a eso. Sí, no, eso, dijiste eso y me acordé de esto y lo quería decir. Pero cuando en realidad somos las que le pusimos el freno, en realidad. Eso demuestran. En realidad somos las únicas que le pusimos el freno, acá y en varios lugares del mundo, a ese giro a la derecha. O sea, una cosa terrible, ¿sí? No, eso, agradecer la invitación, un placer. Estoy para esa síntesis hegeliana en Villa María, así que sí, creo que va a ser la única vez en mi vida que me escuchen decir hegeliana, que estoy para la síntesis hegeliana, porque ustedes saben lo mío es el conflicto y el antagonismo, pero en este caso, sí, eso, no, gracias por la invitación, gracias por la escucha, por las preguntas, por la conversación, la pasé súper, así que eso. Buenísimo, Male. Gracias a todas y todos por participar en este conversatorio. La idea es poder poner a jugar lo que charlamos muchas veces en grupos pequeños, en proyectos de investigación, bueno, este proceso de extensión, ¿no? Ojalá hubiese sido presencial, como decía la Vir, bueno, la tercera tiene que ser presencial, ya habrá dinero vamos a pensar que va a haber dinero para que podamos encontrarnos presencialmente. Pero bueno, sirve igualmente este encuentro para seguir pensando y seguir también proyectando, ¿por qué no? Nuevas actividades. Así que gracias a todas, todes, gracias Male sobre todo. Y bueno, nos vemos el 25. Hasta luego.